El premio Nobel Alexander Solzhenitsyn, en uno de sus discursos dados, dejaría un mensaje para nuestros días. Y dice: todos los intentos para librarnos del compromiso del mundo actual serán inútiles si no reencauzamos nuestra conciencia en arrepentimiento frente al Creador de todo. Sí, sin esto no habrá ninguna salida y buscaremos en vano. Solo podemos proponernos la búsqueda resuelta hacia la cálida mano de Dios. Que tan rudamente hemos abandonado al confiar solo en nosotros mismos. Solo buscando a Dios podremos abrir nuestros ojos a nuestros errores de este desafortunado siglo. Esas son las palabras de un hombre que vivió en carne propia los nefastos resultados del régimen comunista de la Unión Soviética. Estando recluso en un campo de concentración, en un gulag, ser testigo de la muerte de miles y miles de personas. También él diría que su nación llegó a eso porque olvidó a Dios. La ruina de la Revolución Rusa sería una evidencia más de qué es lo que le pasa a una nación que se olvida de Dios y menosprecia su ley. Hoy estudiaremos la ley del pacto. Te invito a que podamos realizar una oración antes de entrar a nuestro estudio. Nuestro buen Señor, te damos la gloria y la honra. Venimos ante ti, Señor, implorando tu palabra como una guía. Que tu ley, que tu palabra esté sobre todo, Señor. Y que siempre se haga tu voluntad y no la nuestra. Acompáñanos hoy. En el nombre de Jesús. Amén. La ley de Dios. Un tema muy maravilloso. Vamos a entrar, mis amigos. Lo vamos a dividir en dos. Hoy veremos la primera parte. Y Dios mediante veremos la segunda parte el siguiente programa. La ley de Dios se encuentra en el Éxodo 20. En Éxodo 20, el Señor dejará escrito su ley hasta el día de hoy para que nosotros tengamos pleno conocimiento de la ley de Dios. Vamos a ver Éxodo 19:4, antes de que Dios dé su ley, claramente lo menciona como un pacto. Dice así: vosotros visteis, Éxodo 19:4, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Dios está preparando al pueblo para darles su ley. Luego de capítulo 19 veremos en los versículos posteriores cómo Él da instructivas para que el pueblo sea santo, apartado, que se libre de contaminación para recibir la ley de Dios. Ese momento de la recepción de la ley de Dios no fue un momento cualquiera. Como veremos después, fue un momento solemne. Un momento acompañado de truenos, de bocinas potentes, temor entre medio del pueblo. Quiero que veamos los 10 mandamientos brevemente ahora. El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento es: no te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni las adorarás. El tercer mandamiento nos dice a no usar el nombre de Dios en vano. Dios no dará por inocente a aquel que use su nombre en vano.
El cuarto mandamiento empieza con una palabra maravillosa. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El quinto mandamiento ya será concerniente horizontalmente a nuestro prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días en esta tierra se alarguen. Siguiente mandamiento, el sexto, será: no matarás. El séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. El octavo mandamiento: no robarás. El noveno mandamiento: no levantarás falso testimonio. Y el último: no codiciarás la casa, la mujer de tu prójimo. Esos mandamientos fueron dados y escritos en unas tablas de piedra. Éxodo 31, 18, puedes tomar nota, fueron escritos por el propio dedo de Dios. No se lo dictó como en otras situaciones, ¿no?, al profeta, sino que fueron escritos con el propio dedo de Dios. De ahí la importancia de estudiar la ley de Dios. Éxodo 20, 18, luego de haber recibido los mandamientos, quiero que veamos esto. Éxodo 20, 18 dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Esa escena es solemne, esa escena es de temor absoluto. Y dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina. Era como una trompeta que sonaba en aumento, en aumento, en aumento. Y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Ciertamente Dios quería dejar en claro que eso es solemne. Que como dirá en Gálatas, Dios no puede ser burlado y las cosas de Dios son solemnes. La ley de Dios estaba siendo dada a la humanidad. Cualquiera que rechace esa ley, ya sea la nación de Israel, cualquier nación, vería las consecuencias del rechazo a la autoridad suprema de Dios. Ese es el primer punto que vamos a tocar en este estudio. En este estudio vamos a ver la ley de Dios como un tutor o maestro de la humanidad. Para ello vamos a ir a Gálatas. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo, dice, ¿no? En esta versión Reina Valera del 60 dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. No hay ninguna duda con respecto al uso de la ley como un ayo, que veremos ahora el significado que es ayo. El ayo viene del griego, la palabra que se ocupa ahí es el paidagogos. Es una palabra griega, un término que está compuesto por dos palabras, que es paidos, niño, y gogia es conducir o llevar. Paidagogos, una palabra que Pablo toma de aquel siervo, el paidagogo, que era el siervo o esclavo de una familia que tenía muchos recursos para tener un esclavo que controle a su hijo en su niñez y en su etapa de educación. Ese era el paidagogos. Vamos a verlo con un ejemplo. Por ejemplo, el niño tenía que ir a su lugar de estudio, a su escuela. El paidagogos era el encargado de estar con ese niño y asegurarse de que él llegue a la escuela. Vamos, en el camino cuando estén yendo, el niño de repente miraba a los otros jugando o veía una distracción como cualquier niño y tal vez quería ir ahí. Pero el paidagogos tenía la autoridad sobre ese pequeño, a pesar que era su siervo, ¿no? Porque él era el hijo del amo de este siervo, del paidagogos.
El pedagogo podía decirle al niño, no, tú tienes que ir allá. Es más, yo estoy para llevarte allá. Así que vamos. Muchas veces tenía que sujetar fuertemente al niño, tal vez hasta con llanto el niño, pero él tenía que hacerlo llegar al lugar de destino, de estudio, de capacitación, de entrenamiento, de educación del niño. Entonces, nosotros, como te iba diciendo, Pablo deja bien en claro que la ley es el paidagogos que nos lleva a Cristo Jesús. Pero eso lo vamos a ver con mucha calma, ese uso maravilloso de la ley, el próximo programa. Hoy veremos algo muy interesante, y es que la ley no solo es el paidagogos, el tutor, el maestro del que será cristiano, el que va a Cristo Jesús. La ley es el tutor, el maestro, paidagogos de toda la humanidad. Es por ello que no podemos dejar de lado el estudio de la ley de Dios, algo tan importante, dado en un momento tan solemne, de una manera tan impresionante que el mismo dedo de Dios escribiera en tablas de piedra, y que hasta el día de hoy lo conozcamos y sepamos qué es lo que está en esa ley. No podemos nosotros ser antinomianos, ser antiley. Entonces, de ahí la importancia de estudiar no solo la ley como un tutor que nos muestra nuestra indignidad, y vamos a Cristo Jesús como salvación a nuestro pecado que nos muestra la ley, sino que la ley tiene un punto muy importante como tutor también, como maestro también, como guía también de toda la humanidad. Y eso lo podemos ver claramente en países en donde la ley de Dios ha sido suprema a una persona o a un estado o un gobierno. Por ejemplo, vamos a ver Estados Unidos. Todos sabemos que Estados Unidos, los padres fundadores de Estados Unidos, fueron personas cristianas, puritanas, que habían abrazado las enseñanzas de la Reforma. Los padres fundadores de Estados Unidos fundaron una nación sin papa y sin rey. ¿Qué quiere decir eso? Que se entendió, la Biblia les hizo entender claramente que cuando el rey está por encima aún de la palabra de Dios y de cualquier opinión humana, traerá como consecuencia tiranía. Ay, pero si el rey es bueno, no. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. El hombre ostenta el poder y cuando él lo tiene se olvida de todo. Es completamente contaminado por el egoísmo. Entonces, ellos se dieron cuenta, y aún el mismo Papa, que era llamado como el representante de Dios en la tierra, tenía una fama de ser un degenerado en la Edad Media. Y ustedes pueden ver como relatos acerca de los papas, como qué vida tenían. Es más, el joven Martín Lutero, el iniciador de la Reforma, lo que le causó ese rechazo fue ver eso, esa vida de impiedad de ellos, de ostentación y de lujo. Entonces, en gobiernos que colocaron la supremacía de la ley, que le dieron su lugar a la ley de Dios como tutor de esa nación, vemos gobiernos prósperos y libres. Prósperos y libres. Y esa fue la suerte de Estados Unidos. Tanto así que George Washington llegó a decir, no se puede gobernar una nación sin Dios y sin Biblia. Ellos tenían claro el asunto, el lugar de la ley de Dios en la nación. No es por nada que hasta hace muy pocos años la ley de Dios estaba en todas las instituciones públicas de Estados Unidos. Puedes encontrar la ley de Dios, puedes encontrar versículos de la ley de Dios en los juzgados, en diferentes partes.
para que cualquier persona que esté en ese país y ejerza un cargo público recuerde que antes que su poder de él está Dios. Y ese es un punto muy importante. No solo Estados Unidos, hay muchos países en Europa que abrazaron la reforma. Y para entenderlo más claro, les quiero contar un ejemplo que el otro día lo vi. Es un abogado, politólogo, que cuenta una experiencia que tuvo en Suiza. No olvidemos que Suiza abrazó la reforma. Y un dato interesante es Suiza se caracteriza por tener relojes costosos, hermosos. Y la historia es que cuando los que hacían obras de manuales de vírgenes, de estatuas, eran expertos en hacer esas obras, descubrieron la reforma, salieron de sus países y llegaron a Suiza, donde tenían protección, donde la contrarreforma no llegó. En ese lugar, cuando Juan Calvino los ve, le dice, bueno, ustedes son muy expertos para esto, vamos a ponerlos a hacer relojes. Y entonces hasta el día de hoy son famosos por ser expertos con sus manos, ¿no? Hacer obras maravillosas. Pero bueno, en Suiza él cuenta una experiencia interesante, que él llega y en la mochila deja una computadora, un teléfono, todo nuevo, ¿no? Y deja eso en un bus. El bus se va, él se olvida y ¡wow! Chileno es él. Y él, acostumbrado como en Latinoamérica, que si tú dejas algo en un bus, nunca más lo ves. Entonces este hombre dice, oh no, ya nunca más lo voy a ver. Pero el bus hizo su recorrido y cuando él vuelve, él se anima. Su hermano pregunta al conductor, porque él sabía cómo era ahí en Suiza. Le pregunta al conductor y la mochila seguía ahí. Una persona la encontró y se la dio al conductor. ¿Qué quiere decir eso? Que el tutor de ese país les había enseñado el 8º mandamiento, no robarás. Y era una costumbre en esa ciudad el no robar. Ahora, ¿se entiende? ¿Se entiende cómo la ley de Dios es un tutor, es un maestro de toda la humanidad? Y los países o naciones que abracen y acepten que la ley de Dios es suprema a cualquier poder que ellos tengan, ese país será próspero y libre. Ahora, para entender un poquito más esto, quiero mostrarles algo muy interesante. En Latinoamérica no tenemos esas costumbres, como la tienen muchos países en Europa y en Estados Unidos. Es porque nosotros hemos sido, Latinoamérica ha crecido no con la supremacía de la ley, sino con las costumbres y tradiciones católicas. Y dentro del catolicismo nosotros entendemos algo que son los pecados veniales. ¿Habías escuchado los pecados veniales? El pecado venial es el pecadillo, el que puedes hacerlo. No importa si tiras una mentira, no importa, bueno, te van a perdonar si llegas tarde, no hay ningún problema. Y nosotros nos hemos criado con esos pecados veniales. Por esa razón, es algo bien interesante que a nosotros los latinos nos gobiernan siempre personas corruptas, que nos mienten y bueno, es una mentira más, vamos a perdonársela. Es un pecado venial. Mira, interesante cómo nuestro comportamiento social viene arraigado de esas enseñanzas y costumbres romano-católicas. A nosotros no ha llegado la supremacía de la ley como en otros países. Eso y muchas costumbres más que tenemos nosotros los latinos, ¿no? Que a veces decimos, ¿por qué somos así? Pero quiero hacerles notar algo muy interesante. Vamos a ir a Romanos 13 para entender y dejar claro que la supremacía de la ley, Él es el tutor de toda la humanidad. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, escuchen esto, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahora se entiende la supremacía de la ley. Por más gobernador que tú seas, por más presidente, por más rey, la palabra de Dios dice, Daniel también nos dice que Dios es el que pone y quita reyes. Hay alguien superior a ti y no importa si tú no profesas ser cristiano, tú estás en una responsabilidad de aceptar esa supremacía ante ti. Eso es lo importante.
que como cristianos debemos ser una luz para enseñar eso. Escuchen lo siguiente. Vamos a ir a Juan 19, Juan 19:10, una conversación que tiene el Señor Jesucristo con Pilato. Le dice, entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿Sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Le dice Pilato a Jesús. Escuchen la respuesta de Jesús. Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, al que a ti me ha entregado, mayor pecado tienes. O sea, tú tienes autoridad en la tierra, pero te voy a dar una noticia. Se te fue dada. Dios es superior a ti. Entonces Jesús también tenía claro eso. Pero hoy en día encontramos gobernantes, hoy en día. Por eso la primer parte, la introducción, cuando en el discurso Alexander Solzhenitsyn dice, hoy más que nunca debemos buscar la cálida mano de Dios de la cual nos hemos soltado bruscamente, es vigente para nuestros días, porque hoy en día los gobiernos están alejándose de Dios y viviendo como si no hubiera Dios y como si no hubiera ley que los restrinja de sus maldades. Sin lugar a duda, la ley no es un tutor de estos gobiernos que tenemos hoy en día. Vemos en ellos rebelión contra Dios. Pero, para ver nuestra responsabilidad, tenemos que volver a ese momento que Dios dio la ley y preguntarnos, ¿por qué Dios les dio la ley a los israelitas? Wow, ese pueblo se ganó, fue un mérito que recibió de Dios. No, ¿sabes qué? Ellos tenían que recibir esa ley. No fue por ningún mérito. Quiero leerles, 1 de Pedro 2:9 dice que es similar al versículo 6, 5 y 6 de Éxodo 19. Pero Pedro va a adicionar algo clave. 1 de Pedro capítulo 2:9 dice, mas vosotros sois un linaje escogido, dice, ¿no? También en Éxodo. Dice, real sacerdocio y una nación santa. Cuando dice santa es que ustedes los voy a apartar para algo. Me van a ser útiles para algo. Y dice, pueblo adquirido por Dios. Aquí viene el por qué. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esa es una de las razones. Dios es un estratega geopolítico. Quiero que veamos esto. Mira eso. En este mapa tú puedes ver cómo Israel está situado en medio de todo lo que es Asiria y Egipto. Dos grandes culturas que hasta el día de hoy viven sus costumbres en nosotros. Te lo voy a mostrar después de qué manera, pero quiero que vean eso. Dios no elige a los israelitas para tenerlos ahí, ¿no? Verlos y alegrarse de ellos. No. Bueno, yo los saqué, pero todos mis obreros en mi viña trabajan, así que el trabajo va a ser. ¿Te acuerdas el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Enseña a todo Asiria, enseña a todo Egipto eso. Y nosotros vemos cuando el rey más sabio que estuvo en Israel, cuando Salomón fue el rey, la gente venía de lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Y hay un acontecimiento interesante que cuando el sol se detiene, los babilonios que eran expectantes a los astros estudiosos, dicen, el sol se detuvo. Es más, retrocedió. Y ellos dicen, ¿qué pasó aquí? ¿Y saben qué? El Dios de los israelitas sabe. Y fueron hasta Israel a preguntar qué había pasado. Y el rey no cumple la misión de enseñar, de mostrar las virtudes de Dios. Es más, hay que aprovechen decir, ay, saben que no hay problema, nosotros somos ricos, tenemos esto. Y saben que ese día, cuando esos sabios llevaron ese informe a Babilonia, se planificó la destrucción
de Babilonia y la toma de todas sus riquezas. Y Israel y Jerusalén iría a cautiverio a Babilonia por muchos años. Ahora, quiero que vean eso. Entonces, vemos un fracaso de Israel. Y miren, lo que vemos en esta imagen tiene un parentesco increíble, ¿no es cierto? Vemos a una mujer y a un bebé. Lo que hoy entendemos como la Virgen María y Jesucristo, ¿no? Eso es, de esa manera se nos enseña. Pero la imagen del medio es Semiramis, Asiria. Piensen en eso. Y la de la derecha es egipcia. ¿Qué pasó? En vez de que el pueblo sea la luz del mundo, la sal de la tierra, y que enseñe que solo hay un Dios verdadero, y que no te harás imágenes y no las adorarás, no te inclinarás a ella, no usarás el nombre de Dios en vano. Yo solo te doy un ejemplo, créeme que hay bastante de estos ejemplos, el mismo Dios Sol. Pero en vez que el pueblo sea una luz para las naciones, más bien empezaron a adoptar costumbres paganas. Hoy la iglesia es llamada a ser la luz de la tierra, así como Israel está en medio de esas naciones paganas, el cristiano está llamado a ser luz en la tierra. El problema es que estamos encerrados en 4 paredes y no queremos debatir de ningún asunto, ni político, ni religioso. Charles Spurgeon dirá, porque no debatimos asuntos ni políticos ni religiosos, por esa razón ladrones nos gobiernan y lobos nos pastorean. Queremos solo estar cómodos en nuestro lugar tranquilo y que nos dejen adorar a Dios. No nos damos cuenta que alrededor de nosotros hay hombres legislando leyes que van en contra de Dios. No les decimos ni una sola palabra. Acab era un rey que se casó con Jezabel y empezó a crear altos para adorar imágenes. Y Elías podría haber estado en un desierto también feliz adorando a Dios y que nadie se meta con él. Él fue y se metió en problemas. Fue y le dijo sus verdades a Acab. ¿Sabes por qué fue muerto Juan el Bautista? No fue muerto por predicar el evangelio. Fue asesinado por ir a decirle a Herodes que estaba adulterando. La palabra de Dios dice en una profecía que vendrá un tercer Elías. Y créeme, ese tercer Elías va a ir y decir los pecados a aquellos que deberían honrar a Dios. Cualquier nación no tiene excusa. Cualquier nación está bajo de la supremacía de la ley. Y eso es algo que como cristianos debemos enseñarlo. Y estar firmes en nuestras convicciones de que nada está por encima de la ley de Dios. Para terminar, hubo algo que Dios escribió también con su dedo. ¿Saben qué fue? La condenación de Babilonia. Belsasar vio cómo el dedo de Dios escribiría: tu reino ha sido contado, pesado y quitado. De la misma manera Dios irá a estas naciones. Por eso nosotros somos la sal del mundo, para preservar que estas naciones no se corrompan. Que Dios te bendiga y te dé valor para ser la sal de la tierra, para exaltar la ley de Dios a todo ciudadano, a todo hombre de esta tierra.